Esto del red team también está muy en auge, todos los teams, ¿no? De distintos colores, pero ¿cómo definiríais un poco lo que es esto del red team, ¿no? ¿Y cómo se diferencia de esa seguridad ofensiva? Yo no sé quién quiere empezar. Me da igual. Marcelo, si quieres. Vale, pues a ver, yo Red Team, o sea, el término Red Team sí que es cierto que viene de ejercicios militares, ¿no? Del pasado, de temas de guerra y demás, donde el bando rojo era el que atacaba y el bando azul era el que defendía y demás. Trasladado a la seguridad, yo diría que al fin y al cabo un ejercicio de Red Team no deja de ser un equipo de pentesters o de analistas de seguridad que lo que buscan es comprometer la seguridad de un activo o de objetivos que se les presenten en una auditoría y demás, tratando de eso, de buscar vulnerabilidades, fallas que les permitan comprometer los sistemas para luego pues fortificarlos o parchearlos o lo que sea. O sea que al final yo creo que es con el objetivo de eso, de buscar las fallas con el objetivo de fortificar los sistemas y evitar que un posible ciberdelincuente pues en el futuro pueda meterse, por así decirlo, en el mismo equipo de la misma forma. Algo así, por ejemplo, quiero entender. Que a lo mejor hay una pequeña confusión con pentesting, que hasta yo creo que la tengo, pero igual el ejercicio de Red Team yo lo veo más como, no sé, como una auditoría igual, pero libre en ese aspecto, que puedes hacer lo que quieras, como tal cual lo haría un atacante, pero pentesting lo veo más a lo mejor como, por ejemplo, cuando nosotros hacemos auditorías hay ciertas restricciones o el cliente te dice que hay unos límites, no se pueden efectuar denegaciones de servicio, por ejemplo, y demás. Entonces, a lo mejor es como que hay más límites y en el Red Team es más vía libre, pero es una opinión personal que yo tengo, no creo que sea realmente algo ahí conciso, pero es la opinión que yo tengo. Y no sé, Paula o Marta, Venga, estáis un poco pues con... nada, yo misma. Sí, un poco lo que dice Savitar. Para mí la diferencia respecto a la parte de pentesting primero es un poco el alcance. Cuando te enfrentas a un pentesting tienes un alcance muy definido con restricciones y sin embargo cuando haces un red team al final digamos que estás probando la seguridad de la organización en completo. O sea, puedes buscar cualquier vector de entrada y tratar de ver los fallos de seguridad que tiene y que van muy de la mano del Blue Team, que son los que supuestamente, vamos, los que están defendiendo y viendo que si sucede algún evento de seguridad, pues saltar todas las defensas. Lógicamente trabajan juntos porque cuando el Red Team tenga éxito quiere decir que el Blue Team tiene que mejorar ciertas cosas. Al final es un círculo también, como han dicho antes, y los dos se van retroalimentando. Por añadir algo diferente a lo que han dicho ya mis compañeros, que en general creo que es la idea fundamental de lo que es un equipo entero ofensivo rojo, creo que también está bien destacar el pie que da a la creatividad. Quiero decir que aunque realmente cualquier cosa que sea de informática da pie a que se utilicen cosas nuevas y a sacar ideas nuevas, es verdad que la flexibilidad y la libertad que dan este tipo de técnicas pues te da la posibilidad de echarle algo de creatividad y originalidad a los ataques o a las defensas en el caso de Blue Team y poder experimentar con cosas, hacer un poco locuras y con frecuencia funcionan porque al final los malos de verdad también van a utilizar ideas muy locas. Sí. Bueno, yo de ideas locas sabe mucho Pablo. algo. Por complementar, bueno, a mí me parecen tres definiciones pues, muy alineadas y que son reales, ¿no? Del Red Team. Por complementar un poco, yo también añadiría lo habéis comentado, ¿no? Entre líneas, que es que al final se está emulando contra pues, cómo sería un atacante real fuera de la organización y utiliza cualquier vector, ya sea el digital, ya sea el físico o ya sea el humano. O sea, se puede complementar, y es lo que habéis comentado, ¿no? De que pues, al final pues, se puede complementar por ambos vectores, por los tres vectores, y sin embargo en un pentest, pues al final el alcance es menor, tienes una serie de, tienes unos, sin un alcance indefinido y tal, pero tienes un ataque digital al final, digital. Entonces, esa diferencia es importante, ¿no? Porque rompemos la barrera de solamente la parte de sistemas, sino que también vamos a la parte física. Puede ir alguien a una oficina, o sea, hay ejercicios de Red Team, para que lo entendáis todos, donde en una sucursal bancaria pues van a la oficina del banco e intentan conseguir algún tipo de clave, algún tipo de información que pueden conseguir ahí y desde ahí poder llegar a un sistema dentro de la organización. O sea, ahí estamos juntando vectores y eso es importante, ¿no? Porque eso no se hace ni en las auditorías, ni en un proyecto hackinético. ¿Se puede hacer este tipo de cosas? Bueno, en algunos casos podría,
pero es más de un ámbito del Red Team. Y como decía Paula, la creatividad es muy importante. Y las ideas locas es muy importante en un Red Team, porque al final los malos, que al final lo que estás emulando sin restricciones, entre comillas, porque luego la realidad, pues siempre alguna restricción que te pueden poner, pues es eso, ¿no? Es esa emulación, por complementar. Cuando hablamos de emular al adversario, estamos hablando de ponernos en su piel, ¿no? Es decir, claro, luego sí, eso es, ponernos en su piel. Y utilizar las técnicas algunas veces que utilizan también los malos. También es importante conocer eso, ¿no? Que por eso tenemos matrices de conocimiento como el Mitre Efficiency Key, que es precisamente eso, ¿no? Que nos proporciona ese conocimiento. Mira, fijaros, dice Cristina en el chat, dice que en las Fuerzas Armadas se realizan en el Mando Conjunto de Ciberdefensa unos ejercicios de Red Team contra los Blue Teams. Es un poco lo que decía antes Marcelo, ¿no? Que viene un poco pues, la terminología del ámbito militar, ¿no? Y dice que a veces es un poco complicado, ¿no? Y que participan los 3 ejércitos. Y entonces, claro, dice Daniel, ¿hay alguna demostración? A ver. No entiendo la pregunta. Bueno, ahora te respondo. Entonces, la idea es un poco ahí, ¿no? Venimos de aquí, emulamos al malo, emulamos al que nos quiere atacar, pero el objetivo es tirar la empresa, como si fuera el malo. O sea, la emulamos hasta el final, Marcelo. Es decir, ya nos ponemos y si hay que explotar la vulnerabilidad, la explotamos aunque caiga quien caiga. No, yo ahí, por ejemplo, yo de auditorías que he hecho, si yo veo que, por ejemplo, porque previamente mínimamente me documento un poco, ¿no? De qué es lo que va a ocasionar, lo que voy a explotar, y si veo que a lo mejor la voy a liar parda, malamente hablando, pues obviamente eso no lo explotaría. O sea, primero me documento un poco de qué es lo que puede pasar si ejecuto determinada acción, pero la idea siempre al menos es tener una radiografía base de cómo está la empresa, por dónde un atacante se podría colar mayoritariamente, porque el atacante también a veces lo que hace es una radiografía rápida, porque lo último que quiere el atacante es perder tiempo, trata de ir ágil, rápido, entonces por lo menos una radiografía así del estilo, y los demás temas más puntuales, pues bueno, esa parte, dependiendo de lo que ocasiona el explotarlo, pues se coordina con el cliente, y en tal caso si te da permiso, pues vale, pero si no, no, o sea, no es vía libre ahí que puedas explotar lo que quieras, por lo menos para hacer las cosas bien. Ok. Sí, porque podríamos llegar a tener algún problema legal, digo yo, ¿no? Si lo tiramos todo. Vale. Y en ese punto, Paula o Marta, ¿el futuro de la seguridad de las organizaciones va en este camino, hacia este tipo de ejercicios? Yo creo que sí, en el sentido de que hasta hace unos años únicamente se centraban en auditorías de seguridad y pentest mucho más limitados, pero el hecho de realizar un Red Team te va a dar una visión mucho más, una visión más 360 de todos los posibles vectores de ataque, como decía Pablo, no solamente digitales, sino también a nivel de infraestructuras físicas, a nivel de la formación de los empleados, etcétera. Lógicamente, también un poco orientado a lo que decía Savitar, cuando estamos haciendo un ejercicio de Red Team tenemos permiso para hacer esa intrusión como si fuésemos un atacante, pero sin llegarlo a romper. Cuando vas a provocar una negación de servicio, oye, puedes dejar un archivo de, oye, llegué hasta aquí, llegué hace 2 semanas y nadie se ha dado cuenta, el archivo sigue ahí, pero no explotar nada. O si consigues ser administrador de dominio y tienes claves, eso lo vas a demostrar finalmente en tu informe del Red Team, pero no hace falta cambiar claves ni romper nada. Te quedas un poquito en ese punto. Soy capaz de demostrar la vulnerabilidad y el fallo de seguridad y te quedas ahí para luego documentarlo sin llegar a explotarlo. Yo creo, respondiendo a la pregunta sobre el tema del futuro, si el Red Team es el futuro en general de la seguridad, yo creo que va a tener más importancia de lo que tiene ahora, más que nada porque la gente empieza a comprender mejor la necesidad de seguridad ofensiva, porque muchas veces te encuentras con clientes que les da miedo o que piensan que la vas a liar más de lo que ya están. Entonces yo creo que esa idea se está quitando poco a poco y que el futuro va a ser una mezcla como un Parpel o en general una mezcla entre la divulgación y que la gente conozca mucho mejor la importancia de seguridad con las técnicas tanto de seguridad
preventiva a lo más blue team de monitorización, junto al ir probando cosas nuevas. Entonces creo que tendrá más peso, pero que va a ser una mezcla de todo eso. Nunca se sabe, ¿no? Pero es la sensación que me da por la trayectoria que está llevando este tipo de técnicas. En el chat nos preguntan, dice, hay perfiles que funcionan bien como Red Team y Blue Team, y va un poco al hilo de lo que os quería preguntar, ¿no? Porque al final, ¿cuál es el rol del profesional que participa en estos Blues o Red Teams? Es decir, ¿son profesionales distintos en cuanto a la formación o son complementarios? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que son complementarios, ¿no? Porque uno depende del otro, van de la mano, porque yo, por ejemplo, a mí el Red Team me encanta y el auditar un sistema, encontrarle fallos y demás, pero es que a mí no me hables de arreglar porque es que como yo me pongo ahora a arreglar un sistema, es muy complicado en ocasiones y bastante tedioso. Mi pareja, por ejemplo, toca un montón esa pata de hardening y demás y es que hasta uno sufre más. Yo lo he visto de cerca y dependiendo de qué cosa tengas que arreglar y demás, tiene su coste. Y está guay, divertido, pero yo creo que es en función de lo que lleves en la sangre, no sé. A mí, por ejemplo, el Red Team es algo que me llama, el Blue Team está guay y es cierto que cuando rompes algo se supone, entre comillas, que sabes cómo arreglarlo, pero es que tienes que estar metido de lleno, tienes que llevarlo en la sangre para realmente querer estar en Blue Team o en Red Team, en el campo que escojas. Creo que me gustaría posicionarme aquí porque precisamente yo acabo de empezar esta semana a trabajar con el equipo de Threat Hunting del Blue Team, que es algo completamente diferente a mis años de experiencia. Entonces, aunque es cierto que muchas veces te metes por un camino o por otro seguido por algún tipo de inspiración, ya puede ser por una inspiración pues, mediática, ¿no? Incluso una película, un libro o cualquier cosa así, que suele ocurrir mucho, o por un interés por una herramienta o una técnica concreta. Yo creo que si tu pasión en general es ciberseguridad, vas a acabar teniendo curiosidad por cualquiera de los lados. Cuando te veas que has tocado algún tipo de techo en un lado, querrás investigar el otro o simplemente por conocer mejor en general, en global, la ciberseguridad. Entonces yo creo que bueno, que como en todo en informática, siempre se tiene algo en concreto que te gusta mucho, pero eso puede ser en general la idea de seguridad y que por tanto pues nunca hay que cerrarse a uno de los lados. Por lo que decíamos un poco antes en la otra mesa, ¿no? Que al final no vamos a dedicarnos el resto de nuestra vida a la misma actividad y probablemente pues vayamos cambiando. Y probablemente el que se dedica a la parte de Red Team, si tiene una buena base de formación en Blue Team, pues va a ser un mejor profesional que si no la tiene, creo yo, ¿no? Al final el saber un poco ese de todo y luego estar especializado en algo. Pero luego yo me acuerdo también de otro buen amigo de casi todos, de los que estáis por aquí, de Pablo Sanemeterio, que en el módulo de vulnerabilidades, ¿no? en las sesiones que le imparte, claro, dice, es que claro, el que defiende tiene que defenderlo todo, atendiendo a la legalidad vigente. ¿No? Todas las posibles, todos los posibles vectores, todo. Y sin embargo, el malo solo tiene que encontrar un hueco para entrar, ¿no? Y claro, hay una descompensación muy grande entre la labor de uno y la labor de otro. Y lo ingrata que es la labor del Blue Team, ¿no? Porque le dejas con el culo al aire ante cualquier pequeño fallo que pueda aparecer, y el del Red Team con encontrar ese punto que explota y que por lo que sea pues se ha escapado, pues tiene una satisfacción mucho más grande, ¿no? Entonces, Pablo, ¿tú crees que la demanda de gente, como estamos comentando, es tan real? Es decir, cada vez hace falta más gente que por otro lado pues es difícil encontrar. El micro. Yo tengo una posición con esto un poco, a ver qué os parece. La demanda existe, pero existe en general en ciberseguridad. Es una demanda que aunque hace años había gente que decía que esto iba a caer, cada vez es mayor por cosas como lo que hemos comentado antes, ¿no? La transformación digital, la ciberseguridad es una rama importante y los negocios necesitan tener esa seguridad. Entonces, en la parte del Red Team cada vez hay mayor demanda también, cada vez se pide más gente. Si nos vamos a los portales de empleo,
vemos ofertas donde hablan de Red Team. La realidad es, ¿realmente es un Red Team o realmente es hacer pentesting puro y duro? Es decir, el pentesting es una herramienta que se utiliza en un Red Team, como se utilizan otras muchas cosas, ¿no? Pero al final, muchas veces, como se pone una palabra de moda, pues tiramos de esa palabra de moda y decimos, pues tenemos Red Teams y tenemos Blue Teams, pero realmente en esencia, si nos vamos a la esencia de lo que es un Red Team o un Blue Team, pues no todas las empresas ni tienen Red Teams ni tienen Blue Teams, ¿no? Aunque estén de moda. La demanda, pero realmente la demanda crece, sí, la demanda crece, porque cada vez hay más ofertas donde se demanda eso, ¿no? Personal para un equipo de Red Team o para un equipo de Blue Team. Entonces, ¿a dónde voy? En el futuro, ¿qué va a ocurrir con esto? Yo creo que va a ir en aumento, porque cada vez más las empresas sí que empiezan a darse cuenta que quizá la parte de una emulación de un adversario real contra su organización es la manera más realista y más cercana a lo que puede ocurrir realmente en un ataque, por lo cual el Red Team y el Blue Team cada vez va a ir a más. O sea, va a haber mayor demanda de profesionales en este campo. ¿Cómo en España se traduzca esto? Pues esto ya lo veremos, porque ya te digo que se pone una palabra de moda y esto pasa en todas las ramas pasa en inteligencia artificial, pasa en IoT. Cuando se ponen de moda ciertas palabras, pues salen muchos puestos que luego realmente en muchos casos no son esos perfiles. No sé si me entendéis. Sí, sí, está claro. Mira, otra de las preguntas que nos lanzan, además, me recuerda a la entrevista que le hizo Marcelo a Alfonso Muñoz, en la que Alfonso le decía que si no habéis visto, os recomiendo si son muy interesantes los vídeos que hace, las entrevistas también son interesantes. Y Alfonso le decía, es que el 80% de lo que hace se puede automatizar. No sé si te acuerdas, Marcelo. Decía, el 80% de lo que hace se puede automatizar. Y claro, pregunta aquí, dice, ¿cómo va a afectar el Machine Learning a los equipos de seguridad ofensiva? Es que esa automatización puede hacer que la labor del auditor, del pentester, ¿no? se vea reducida. Es que yo creo que al final no, porque el pentester en sí, en su pleno uso de razón, yo creo que el razonamiento es algo que igual, la capacidad de pensamiento lateral y todo eso, yo creo que una especie como de inteligencia artificial o una simulación que simula un atacante y demás, yo creo que es una pata que no puede llegar a cubrir del todo, porque yo, por ejemplo, de algunas auditorías internas que he tenido, sí que es cierto que igual lo veía todo muy tenso, que no podía ser nada, pero de pronto se me ocurrió una idea súper súper rara, en plan de lo más extraño que solamente un humano lo podría pensar, o eso quiero creer, o sea, de aquí a unos años habrá que ver, pero yo creo que esa parte de racional, no estoy yo del todo seguro si podría llegar a asemejarse a un humano. O sea, yo creo que el ser humano al final, como auditor, como pentester, tiene esa capacidad de ir un poco más allá que lo que haría una máquina o una inteligencia que hiciera, por ejemplo, esos ataques y demás. Por eso ahí debatía con Alfonso justamente todo eso, porque él defendía eso, pero es que el otro 20% yo creo que también es una pata dura, porque te puede salvar de que realmente no te ataque alguien real, humano, que algo que te está diciendo que no, que ya está todo hecho, igual está todo bien, pero por ese 20% que te ha faltado, que te haría un humano, pues de pronto te encuentra otra vía de explotarte toda tu empresa o algo así. Entonces, esa es mi opinión. O sea, que un poco a lo que iba antes Paula, ¿no? A esa creatividad que a lo mejor las máquinas todavía no tienen y que en un momento dado nos salva, ¿no? De cuando no sabes un poco hacia dónde ir, ¿no? Y dejar volar la imaginación. Y fijaros qué pregunta más chula. Dice, ¿por qué en un pentest debe haber un límite, pero si un ciberdelincuente cuando quiere romper el sistema lo hace a su gusto? ¿Qué pensáis? ¿Que deberíamos ser realmente, ¿no? Si vamos a hacer un red team y vamos a emular al malo, deberíamos llegar hasta el final? Pero al final también hay que preservar la propia seguridad del cliente y si el cliente, aunque sea un fallo, no está preparado para recibir ciertos ataques, como muchos clientes, por ejemplo, que no quieren probar denegación de servicio en sus sistemas, que es comprensible, pues hay que respetar también eso porque al final precisamente es lo que nos diferencia, que es un trabajo. Entonces es divertido, pero es un trabajo, entonces hay que hacer también caso a lo que es el cliente. Siempre se le recomienda pues que sea una emulación lo más parecida posible, precisamente para no llevarse sorpresas, pero no es lo mismo. Se puede ir trabajando poco a poco y no hace falta meter esa presión al cliente.
Pero cuando hacemos un ejercicio de Red Team, realmente el cliente, bueno, alguien tendrá que saberlo porque alguien te tiene que firmar y aceptar la propuesta técnica y económica que les pasas, ¿no? Pero en teoría debe haber muy poquita gente de la organización que sepa que ese ejercicio se va a realizar, ¿no? Porque si no pierde parte de su sentido. Entonces, en ese punto debemos dejar bien asegurado legalmente el propósito de nuestra actividad para que luego eso, ¿no? El hecho de que algo salte por los aires no nos afecte. Sí, bueno, sí, Paula. No, que iba a decir que también para no hacer saltar algo por los aires que no esté securizado, para no hacer mayor daño que lo que haría un atacante real, ¿no? Marta, ¿qué ibas a decir? Sí, no, prácticamente lo mismo, que al final el objetivo que tienen Blue Team y Red Team es el mismo, que es intentar conseguir que el nivel de seguridad de la organización sea el mejor posible, y cuando se hace un ejercicio de Red Team los tiene que saber muy poquita gente de la organización y nadie del Blue Team para que sea un ejercicio realmente verídico, para ver dónde no estamos detectando que hay una intrusión en el caso de que el Red Team tenga éxito, o si está aparentemente todo correctamente configurado y el Red Team no tiene éxito, será un éxito del Blue Team. Pero al final los dos son parte del mismo equipo y el objetivo es que el nivel de seguridad de la organización sea lo más alto posible. O sea que hay que preparar una buena propuesta y que nos la acepten para cubrirnos un poco las espaldas en cuanto a la responsabilidad, ¿no? Y que por otro lado el cliente también tenga la garantía de que no vamos a hacer nada que pueda comprometer la actividad en su día a día, ¿no? Por otro lado, ¿pensáis que los integrantes de los Red Team tienen que ser siempre trabajadores externos a la organización? ¿O no? Quiero decir, porque algunos dicen, claro, es que si yo soy de la propia empresa, estoy haciendo un análisis y identifico algún determinado problema, pues parece como que comunicarlo puede comprometer a compañeros de trabajo, ¿no? Y entonces como que no eres imparcial totalmente, ¿no? Y hay por ahí algunas literaturas que dicen pues, que el equipo de Red Team debería ser un equipo externo que no esté de alguna manera vinculado ni profesionalmente ni de ninguna manera a esa gente que defiende. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que tienen que ser de dentro, de fuera? ¿Da lo mismo? Pero es que el escenario de que un atacante venga desde dentro de la propia empresa también es factible. O sea, nadie quiere que su compañero sea alguien que ataque a la empresa, pero puede ser un escenario que ocurra. Eso también hay que testearlo. De hecho, hay Red Team también internos en algunas empresas. Yo creo que tiene que ver más con el objetivo de la organización. ¿Quiere simular un ataque externo? En ese caso, el equipo de Red Team debería de ser externo y no tener conocimientos de la infraestructura interna de la empresa, etcétera. Simular de verdad que es un factor externo. Y en el caso de un Red Team interno, pues es donde ya a lo mejor tienes acceso a un ordenador directamente de la organización, estás conectado a la red y ya el objetivo es diferente. Vale. Y a ver si hay alguna pregunta más por aquí. Vale, nos preguntan aquí por los Purple Team estos, ¿no? Nosotros hemos hablado de Red, de Blue, pero parece que ahora hay teams de todos colores y los Purple en concreto pues también se oye hablar mucho de ellos últimamente, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los Red Team, los Blue Team y estos Purple Team? Unos defienden, los otros atacan y estos otros ¿qué hacen? Yo, corregidme si me equivoco, pero yo la idea que tengo de Purple Team es que es más un equipo que se dedica a la seguridad, pero más a la gestión de activos que tenga la propia organización, realizar pruebas para ver si los mecanismos y esos procedimientos de seguridad que tengan son correctos, o si ven algo, o si identifican algún fallo, pues corregirlo. Pero no sé hasta qué punto, vamos, esa es la única diferencia que veo yo. No se dedican tanto a, vamos a atacar la organización entera y a buscarle fallos, o nos dedicamos a proteger y a detectar posibles amenazas. Más gestión de esa seguridad de los activos que pueda tener la organización. Mira, nos preguntan... Sí, bueno, por complementar. Sí, lo que dice Marta está bastante bien y es eso, un poco el maximizar, el ayudar a la parte del Red Team en maximizar ciertas acciones
que puedan servir de ayuda al Red Team para que la amenaza sea o la emulación sea más cercana a la realidad. Y en la parte defensiva, fijaros que es la mezcla de los dos colores. Entonces, y en la parte defensiva, en la parte del Blue Team, también la optimización de ciertos y la gestión de esos activos y la optimización de ciertas barreras de seguridad. Es tener un poco el control. Bueno, ayudar a unos y ayudar a otros en ciertas, cada uno en sus labores. Un poco de ayuda. Puedo resumirlo en eso. Vale, me parece bien. Y mira, preguntan, a lo mejor esta se la podemos lanzar a Marcelo. Dice, ¿cuáles son los activos más vulnerables o críticos que te has encontrado en organizaciones con directorio activo? Pues, bueno, encasillándolo en técnicas, es que una que siempre cae es la del Samba Relay, entre otras. O sea, eso de que tú te pongas con el responder ahí a snifar tráfico, a envenenar la red y demás, y que te empiecen a llover hashes, ese siempre, en la mayoría de empresas que he auditado, siempre funciona. O el Eternal Blue mismo, aunque bueno, recientemente hay una que se auditó de unos servidores ahí que estaban todos ahí bien mitigados, que me quedé sorprendido, fue en plan, hostia, muy guay. Pero sí que es cierto que el Eternal Blue o a lo mejor un servidor de base de datos con el usuario SA y contraseña SA también por defecto, que luego desde ahí puedes jugar con una utilidad que es XPSM de Shell para ejecutar comandos, cosillas así típicas que siempre te garantizan rápidamente una ejecución de comandos. Me las he encontrado un montón, pero las técnicas así más potentes, que es con lo que partes de base para luego comprometer toda la empresa, el Samba Relay, que de hecho es también una de mis técnicas favoritas, ese siempre suele caer. Es el más crítico que veo en la mayoría de entornos empresariales que he auditado. Siempre ha estado ahí presente y siempre algún hash te dumpea. Algunos de usuarios administradores del dominio o no, pero que luego es información de provecho que como atacante puedes utilizar para ejecutar otro ataque transversal, por ejemplo. Mira, esta es buena también, esta que lanza. Porque claro, se supone que el Red Team busca los fallos del Blue Team, ¿no? El que defiende es el que puede de alguna forma cometer el error. ¿no? Y dice, ¿qué tipo de repercusión suelen tener los Blue Teams cuando los Red Teams tienen éxito en su ejercicio? Dice, por parte de la empresa, dice, ¿y qué tipo de repercusiones? Dice, no sé si puede llegar a haber despidos. Hombre, yo no sé hasta qué punto puede ser algo tan grave como eso, ¿no? Pero no es deseable, ¿no? Eso no es deseable. Claro, pero se entiende que bueno, pues la repercusión tiene que ser pues, que se han identificado una serie de puntos a mejorar, ¿no? Bien en base pues, a los procesos, a las medidas de seguridad o a lo que sea. Claro, la pregunta es bidireccional en este caso. Porque, claro, ¿qué repercusión tiene si un Red Team no consigue nada? ¿no? Es decir, ¿qué repercusión tiene? Pues al final, o en un Red Team o en un pentest, una auditoría, y no consigues nada. Al final la repercusión es, lógicamente, pues ayudar a la mejora, ¿no? Es decir, te han contratado para conseguir encontrar esos puntos débiles dentro de la organización, pues lo que tienen que hacer es, lógicamente, solventarlos. Si son cosas muy gordas, pues sí, yo he conocido y he visto cosas muy gordas, pero pues al final pues, te han contratado para eso y ayudas a arreglarlo, ¿no? O sea, detectas los fallos y al final pues lo pueden arreglar y solucionar. Pero sí, como despidos yo no creo que sea... Depende, ¿no? Pero imagino que no. Dependerá de lo que sí, efectivamente. Y mira, fijaros que antes hemos estado hablando también en la mesa anterior del tema de los CTFs y que eran pues una buena forma de también pues ir probando, ¿no? Y dice, ¿creéis que los concursos CTF son una buena práctica a la hora de entrenar a los equipos de Red Team y de Blue Team? O sea, que yo entiendo que es que este tipo de equipos pues entrenen en base pues, a este tipo de CTFs. Yo creo que es buena idea, ¿no? También. Sí, totalmente. Bueno, ahora les dejo a mis compañeros, pero sí, lo que hemos hablado en la mesa anterior, ¿no? Es decir, todo lo que sea entrenamiento, o sea, un Red Team y un Blue Team necesitan entrenar, ¿no? Un profesional de estas ramas necesita entrenamiento constante, reciclaje constante. Realmente en todas las ramas de la ciberseguridad, pero quizá en esto que es la habilidad es tan importante y aparte del conocimiento, la habilidad y el entrenamiento es muy importante, pues lógicamente sí es interesante. Quizá un CTF también, ¿no? Está bien para entrenarlos, pero quizá pues entornos personalizados para la organización, ¿no? Pues con entornos virtuales, con redes preparadas con ciertas vulnerabilidades, pues escenarios como los de Hack the Box, ¿no? O Bullhub, etcétera. Pues es un poco lo que hemos visto.
Y luego también pues un guiño a Marcelo, que le veo hoy un poco tímido ahí. Entonces, Marcelo también, pues ver el canal de Marcelo también está muy bien para aprender y mantener el entrenamiento de la gente. Así que, por ejemplo. Sí, y sobre todo hay un consejo a lo mejor para los que, no sé, nunca han tocado un setup y demás. Yo diría siempre lo digo, que no se mire el nivel de dificultad de la máquina, o sea, da igual. Como si es difícil, ultra complejo, eso solo para meterte miedo, o sea, desde que si te guías por eso es que te vas a quedar de brazos cruzados y no vas a hacer nada. O sea, yo diría no sé, ponerte los zapatos ahí y decir, venga, da igual, ¿qué máquina? Pues esta. Y ponerte a ello porque es así como vas a investigar, como vas a descubrir otra parte de ti que te va a hacer investigar y te vas a quedar sorprendido de hasta qué punto puede llegar el tema del pentesting y el red team para ir aprendiendo cada vez más y demás. Vas a ver cómo aumenta tu conocimiento y tal. O sea que yo diría que pruebes de todo. O sea, no te dejes llevar por la dificultad de la máquina, sino tú dale con todo. Y hay un chaval también en YouTube que se llama Savitar, justamente, como dice Pablo, que te lo explica todo en español ahí paso a paso, que te puede venir bien. O tienes a Ipsec también, o sea, no solo estoy yo, hay un montón de gente que está en la comunidad y que encima lo bueno es que cada uno tiene un punto de vista distinto a la hora de resolver una máquina. Entonces, igual yo explico algo que otra persona no explica, o sea, que siempre viene bien también, o sea, me refiero a que no estáis solos, hay gente, hay apoyo entre toda la comunidad en distintas lenguas que te puede servir para ver distintos puntos de vista y aprender, vamos, como nunca. Ahora mismo todo está en Internet, o sea que eso es una ventaja. Sí, la verdad es que el trabajo que estáis haciendo, tanto tú como algunos de los que comentas, es importantísimo y además demuestra una cosa, y es que se puede ser un youtuber de éxito sin tener que hacer el gilipollas, iba a decir, para hacer gracia, ¿no? Es decir, que me parece muy bien porque le dedicamos todos también ratos a pasar un buen rato, ¿no? Pero que llama un poco la atención, ¿no? Que ya fue el crecimiento que está teniendo el canal de Marcelo, que ya estáis todos suscribiendo si todavía no lo habéis hecho, porque es uno de esos espacios recomendables para sacar un rato cada X días y precisamente por ese punto de vista fresco que tú nos das, ¿no? Porque nosotros en las formaciones que tenemos lo que intentamos también es eso, ¿no? Que los alumnos puedan tener esas perspectivas de distintas personas, ¿no? Y cómo lo hace Adrián, y cómo lo hace Nacho, y cómo lo hace Dani Echeverri, que viene en la siguiente mesa, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el problema es el mismo, pero el enfoque a lo mejor no es distinto. Y eso te va a permitir el día que tengas un problema tú real, bien, porque te vas a preparar una certificación o porque estás en una auditoría en un cliente, pues tener esos distintos puntos de vista, ¿no? Y decir, pues mira, me acuerdo de aquel vídeo que vi de Savitar o me acuerdo de aquella otra que vi de otro y eso te permite tirar para adelante, ¿no? Sí, yo sobre todo un último punto, decir también que el atreverse a probar lo desconocido en ese aspecto, el animarte a probar algo complejo y demás, también te viene bien porque si te acostumbras a tirar de aquello que ya sabes, te quedas estancado, no avanzas y encima te puede permitir saber explorar en ciertos momentos críticos de alguna que otra auditoría, por ejemplo, que yo he hecho, de una charla que di en su momento no me acuerdo en qué evento fue, pero donde hablaba justamente de un entorno que estaba eso montado súper bien y no lograba comprometer la empresa de ninguna forma, era un entorno de directorio activo y justamente la técnica que comenté del Samba Relay estaba parcheado todo, el Eternal Blue no funcionaba en ningún lado y de pronto se me ocurrió pensando otra vía que era por IPv6, de hacer un Samba Relay por IPv6 sobre DNS y bueno, otros rollos luego con túneles y demás que me refiero a esa capacidad, entre comillas, de pensar un poco más allá, solo te la da el atreverte a enfrentarte contra cosas que igual son complejas, pero por lo menos intentarlo, porque si no, no se te va a abrir la mente y se te va a quedar todo en algo acotado, más chiquito. Entonces, bueno, el atreverte también te beneficia. Y un poco ya, si queréis, por ir acabando, que tampoco quiero robaros mucho tiempo, está un poco también ya para Paula y para Marta. Al final, claro, estamos hablando de equipos, ¿no? No estamos hablando de personas. Entonces, claro, yo entiendo que tampoco hay especialistas que dominen todo, ¿no? Sino que tendrás distintos perfiles, ¿no? Cada uno especializado en un área diferente, ¿no? ¿Cómo es ese tipo de equipos? ¿Por qué tipo de profesionales está? No sé si entendéis un poco la reflexión que hago, la pregunta. Sí, o sea, al final tienen que ser profesionales que se complementen. Cuando es un equipo de Red Team, como dices, no es un único pentester, un único auditor de seguridad.
Entonces, dependiendo del alcance, pues a lo mejor son 3, 4 o 5 personas y a lo mejor una persona es más especialista en directorio activo, otra persona es más especialista en intrusiones físicas y es el que va a la organización, consigue colarse y deja una Raspi enchufada en un USB de una impresora, por ejemplo. Y a partir de ahí se conecta hacia afuera y entonces al final es complementarse. Lo que a lo mejor se me ocurre a mí no se le ocurre a otro o viceversa. Al final es buscar caminos, como decía Savitar, y no te va funcionando, no te va funcionando, no te va funcionando y de repente a uno se le ilumina la bombilla, se le ocurre una idea feliz, se prueba, no lo has probado nunca, pero has escuchado en una charla, te lo comentó otro compañero de equipo, lo has visto en un blog, cualquier cosa y lo pruebas y de repente funciona. Y además de que aprendéis los 5 del equipo, los 4 del equipo, una técnica nueva, veis que de verdad tiene éxito. Al final es complementarse. Como dices, y ya lo hemos repetido varias veces, no puedes saber de todo y un poco ahí está la magia, que sigues aprendiendo día a día y que, oye, cada vez es una cosita nueva que aprendes y eso te aporta a ti, aporta al equipo y para adelante. Sí, por complementar lo que decía Marta, efectivamente es que creo que es imposible saber de todo, ni siquiera o del Red Team o del Blue Team. O sea, tienes que ser algo que se te dé bien y que sepas que puedes aportar y complementar a tu equipo, sea lo que sea. También creo que es algo bueno que tiene la ciberseguridad y es que viene heredada de un tipo de comunidad que básicamente se basaba en enseñarse unos a otros. Entonces creo que funciona fácilmente aprendiendo de los demás. Se ven muchos tipos de perfiles que les gusta aprender y aprovechar el talento de los demás en un equipo. Entonces, sí, es básicamente complementarse. Bueno, pues no sé si hay alguna más que haya por aquí que pueda ser interesante. A ver. Yo creo que las hemos tratado más o menos. Yo creo que más o menos todas, aunque luego al final le echaré un vistazo por si se nos ha quedado alguna curiosa y la contestamos. Vale, pues yo creo que podemos dejarlo ya por aquí. Quiero agradeceros especialmente el rato que nos habéis dedicado. Con Marta y con Paula y con Pablo, pues empezaremos a trabajar ahora dentro de poquito ya en las nuevas formaciones que empiezan en abril, específicamente sobre la parte de Red Team, que entendíamos pues, que no había una formación adecuada, ¿no? Prácticamente no había y bueno, pues la que había considerábamos que no cubría un poco todos esos ámbitos que hay que atender en el Red Team porque creemos que confundían la parte de Red Team con la parte de Pentesting y ofensiva. Y bueno, pues ahí os esperamos a todos a partir de abril porque va a ser una experiencia muy gratificante, yo creo que para todos. Y nada, damos ya paso un poco a la mesa 3. Muchas gracias a todos, chicos. Marcelo, encantado de que nos hayas acompañado. Y igualmente. Paula y Marta igual. Y a Pablo le pediré que aguante todavía 10 minutillos antes de salir corriendo. Venga, muchas gracias, chicos. Un abrazo. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Gracias. Gracias.